Ya, ya me avisó. Ok, bueno, empezamos. Entonces, tenemos una función que va del dominio A, que es un subconjunto de los números reales, a los reales. Nos tomamos un punto en el dominio y queremos recordar qué significa que f sea continua en ese punto, ¿no? Y entonces, la definición que nos dieron nuestros maestros de cálculo 1 es que si tú te tomas cualquier número epsilon mayor que cero, puedes encontrar un número delta mayor que cero, de tal manera que si x está en el dominio de la función y su distancia a p es menor que delta, entonces tú puedes asegurar que la distancia entre la imagen de x y la imagen de p es menor que epsilon, ¿no? Y entonces nos hacen este dibujito que voy a tratar yo de hacer en este momento, ¿no? Nos dicen, a ver, pues nos ponen los ejes coordenados, nos dan el punto, que en este caso lo voy a poner por aquí, P. Este, por ahí está la función, no sé, deberíamos de dibujar algo como función. Esta función que voy a dibujar, por supuesto, es continua en este punto. Y la definición nos dice más o menos lo siguiente, ¿no? Fíjate a dónde manda la función P, ¿no? O sea, como P está en el dominio, pues F le hace corresponder a algún número real que se llama f de p, y entonces dices, a ver, ¿qué significa esto de la epsilon y la delta, no? O sea, nos dicen, tú lo primero que tienes que asegurar es que si yo te doy un epsilon, el que yo quiera, y eso en el dibujo se corresponde con un intervalito aquí alrededor de la imagen, ¿no? O sea, si tú tienes un intervalito aquí alrededor de la imagen, tú puedes encontrar, si te dan este te lo dieron, te dan la epsilon, este, tú puedes encontrar un intervalo del otro lado, acá en el dominio, este sería la delta que puedes encontrar, de tal manera que si tú te tomas cualquier punto aquí adentro, eso quiere decir que si está aquí adentro de este intervalo, quiere decir que su distancia es menor que delta, a p, y te fijas en su imagen de ese punto, la imagen va a caer adentro del intervalo correspondiente, ¿no? En rojo. Sí, esa es más o menos la idea que nos dicen de la continuidad, ¿no? De hecho, a mí me gusta decir, cuando veo esta cosa de ser continuo, de que una función es continua, a mí me gusta decir que puntos cercanos a P van a dar a puntos cercanos a la imagen de P, ¿no? Esa es la idea que tenemos de la continuidad. Bueno, la idea que a mí me gusta decir de la continuidad es puntos que están cerca de P tienen que ir a puntos que están cerca de la imagen bajo una función continua, ¿sí? Ahí vamos. Y entonces, una de las primeras cosas que les dicen sus profesores de cálculo es, fíjese usted que la delta que nos asegura, esta delta que nos da la definición de ser continua en P, depende de dos cosas, ¿no? Depende de la epsilon y del punto. Eso quiere decir que si cambio de punto, aunque no cambie de epsilon, a lo mejor si cambio de punto, la delta que me funcionaba para un punto ya no me funciona para otro punto, ¿no? ¿Sí? Esa es más o menos la idea, una de las ideas que nos dicen. Depende de las dos cosas. No solo depende de la epsilon, sino también depende de dónde estés parado en el dominio, ¿no? Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de qué significa todo esto que acabo de decir, pero esa es una de las primeras observaciones que nos hacen nuestros maestros de cálculo, ¿va? Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra clase y entonces nosotros queremos hablar de continuidad uniforme, entonces lo voy a poner por aquí. El tema de hoy es continuidad uniforme, ¿no? Y por supuesto, pues la continuidad uniforme tiene que ver con la continuidad y de lo que habla la continuidad uniforme lo voy a decir más o menos rápido, ahorita lo explico con calma, es que en nuestra definición de continuidad acabamos de decir que la continuidad depende de la epsilon y del punto. Una función que sea uniformemente continua, que no vamos a definir ahorita qué significa, hasta más al ratito, pero una función que es uniformemente continua, o sea, vamos a tratar de quitarle dependencias a esta delta. Ya dijimos que la delta depende del punto y de la epsilon. ¿Qué tal si hubiera una delta
que funcionara para todos los puntos. Eso estaría súper chido porque ya no nos tendríamos que preocupar dónde estamos parados en el dominio. Y bueno, como es costumbre en estas cosas de matemáticas, pues nosotros queremos una buena que nos asegure que la delta sirve para cualquier punto, pero no todas las funciones van a tener esa propiedad tan chida. Bueno, sigamos hablando de la continuidad uniforme. Entonces vamos a poner un primer ejemplo, ¿no? A ver, ejemplo uno. A ver, dinos, Uriel, ¿cuál es tu Profe, pregunta? perdón, ¿podría repetir eso último que dijo? Es que como que se vició su audio y se oyó así súper feo. A ver, lo voy a repetir rápidamente. Lo que yo quiero decir es que la continuidad uniforme va a ser una propiedad que se parece a la continuidad, pero que de hecho la delta que vamos a obtener ya no va a depender del punto, va a ser independiente de dónde estés parado en el dominio. Por supuesto, no todas las funciones van a tener esta propiedad, pero va a haber algunas en las que sí podamos garantizar que no importa dónde estés parado, la misma delta te sirve siempre. O sea, esa es una idea como muy general de la cual vamos a explicar ahorita un poco más, ¿va? Si tienen algún problema con el audio y eso, díganme, porque yo no me doy cuenta de esas cosas. Bueno, entonces, a ver, antes de, antes de echarnos a andar con la definición, vamos a poner unos ejemplos que yo creo que clarifican un poco lo que queremos hacer, ¿no? Y entonces, pues vamos a poner ejemplo número uno. Este, pues vamos a tomar una función de los reales en los reales. Y entonces yo les preguntaría, ¿cuál es la función más fácil que se les ocurre de los reales en los reales? ¿Cuál sería su respuesta? La Constante. identidad. La identidad. La identidad constante. De hecho, yo diría que las constantes son las más fáciles, ¿eh? La identidad, pues es también muy fácil, pero las constantes cumplen casi todo. Entonces vamos a quitarnos un poco las constantes de la cabeza y digamos, sí, la identidad es una buena función, ¿no? Pero vamos a irnos un poquito más general. La identidad es una recta, ¿no? ¿Sí o no? O sea, cuando dibujas su gráfica, obtienes una recta. De hecho, la recta 45 grados que pasa por el origen. Pero pues vamos a pensar en una función un poco más general, una recta cualquiera. Esa sería como una función muy fácil, ¿no? Y entonces, a ver, vamos poniendo un ejemplo. ¿Cuál es tu recta favorita? No me digan la identidad porque es mucho más fácil. Entonces, una recta que de verdad sea una recta, bueno, una recta que no sea de identidad, como qué recta les gusta. Pi. No, pi es una, o sea, si estás hablando de la función f de x igual a pi, pues eso es una función constante. No sé si estás hablando de esa. Ah, sí. Y dije que no, que quería una que tuviera gráfica recta, ¿no? Bueno, esa parece la identidad, pero... Bueno, ¿cómo son las rectas? De hecho, las rectas son de la forma ax más b, ¿no? Nada más quería que me dijeran números así aleatorios. Pónganme un ejemplo. 3x más 2, ok, va. 3x más 2. Esa es la recta favorita ya no vi de quién era. Diego nos dio x más 1, pero ya agarramos el ejemplo de Uriel, ni modo. Y entonces, una cosa que les pueden haber pedido sus maestros de cálculo 1 como un ejercicio es que prueba que f es continua. Y bueno, chin, se me olvidó decir acá de este lado, lo voy a decir acá de lado, perdonen ustedes, se me olvidó decir una cosa. Esta es la definición de ser continua en B, ¿no? Y entonces uno cuando dice, bueno, y F es continua, uno dice que una función es continua si F es continua en cada uno de los puntos de su dominio, ¿no? En P, lo escribí feo, déjenme escribirlo bien. Dices que una función es continua si es continua en cada uno de sus puntos, ¿no? Si para todo P en el dominio de la función, F es continua en P, ¿no? Sí, así nos dicen nuestros maestros de cálculo, ¿no? ¿Cómo pruebas que una función continua?
pues tienes que probar que es continua en todos los puntos del dominio, ¿no? Entonces eso también se me olvidó ponerlo aquí, entonces, bueno, ya que sabemos qué significa que la función sea continua, ahora sí, uno de los ejercicios clásicos que les pondrían sus maestros es que prueben que la función, por ejemplo, 3x más 2 es continua, ¿no? ¿Qué significa que sea continua? Pues que sea continua en todos los puntos del dominio. Por cierto, esta función tiene como dominio todos los números reales, ¿no? Es el dominio máximo de esa función, ¿no? Todos los números reales. Y entonces, ¿cómo resolverían este ejercicio? Ahora aquí le ponemos, pues, ¿cómo lo harían? Pues la prueba iría más o menos así, ¿no? La voy a hacer yo como si fuera yo su ayudante de cálculo 1, ¿no? Si pues quieres probar que es continua, tienes que probar que es continua en cada uno de los puntos, pues tómate un punto P en los reales, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Y qué hay que demostrar? Lo voy a poner aquí en rojo. Pues lo que uno tiene que probar, de acuerdo a la definición, es que para toda epsilon mayor que 0, existe un número delta mayor que 0 que cumple la definición, ¿no? De tal manera que si la distancia entre x y p es menor que delta, entonces la distancia entre las imágenes es menor que epsilon. Sí, eso es lo que hay que probar, ¿no? Y entonces, no sé si lo recuerdan, pero sus ayudantes de cálculo 1 les habían dicho, ay, acuérdense que lo que pasa aquí es que a mí me echan la epsilon y yo tengo que decir más o menos cuánto es la delta, ¿no? Y entonces la idea es más o menos esta, ¿no? Yo lo que quiero acotar es esta parte. Y entonces como que busco acotar esta parte en términos de esta parte. Y entonces dices, si yo logro poner esta parte como en términos de esta otra, ya puedo decir, dada la epsilon, quién es delta, ¿no? Esa es como la filosofía que uno usa cuando prueba que una función es continua. Y entonces sus maestros, bueno, sus ayudantes o quien sea que les esté enseñando, les dicen, pues entonces, fíjate qué onda, qué pasa entre f de x y f de p, ¿no? Como qué pasa con esta distancia. Trata de hacer algunas cuentas para tratar de acotarla, y luego ya cuando te echen la epsilon, tú vas a poder decir automáticamente quién es la delta. Y entonces en este caso iría más o menos la onda así, ¿no? Dices, pues ¿quién es esta diferencia? Esta diferencia, pues f de x no es otra cosa que 3x más 2, ¿no? O sea, nomás estoy sustituyendo f de x. Luego tengo que restarle f de p, y f de p no es otra cosa que 3p más 2, ¿no? Y cuando uno hace las cuentas, pues esto le queda, ¿qué les queda? Los dos se van, les queda 3p, digo, perdón, voy a poner bien, les queda 3x menos 3p, ¿no? ¿Sí? Y luego dices, pero el 3 es un número, es un factor común, lo puedo factorizar, lo puedo sacar con valor absoluto, y el valor absoluto de 3 es 3, entonces supongo que nadie se molestará cuando ponga que eso es igual exactamente esto, ¿sí? Ahí vamos. Y entonces, fíjate que lo que hice en este momento, uno puede decir, lo que hice es esta cosa, la distancia entre f de x y f de p, ya la puse en términos de la distancia de x a p. Entonces, si yo quiero acotar esta por epsilon, pues me basta con decir como qué tan cerquita están estos dos puntos, ¿no? Y el 3 es el factor que está ahí. Y entonces, a ver, esas serían como, no sé si sus profes de cálculo o sus ayudantes les dijeron esto, pero yo les suelo decir a mis alumnos que dices, haces como unas cuentas, y ya que hiciste las cuentas, que es la parte que circula en rosa, ya que hiciste esas cuentas, ya estás listo para poder probar que la función es continua, ¿no? ¿Cómo sería la prueba? Ahora sí formal, uno diría, pues échame la epsilon, ¿no? O sea, a ver, ahora sí, ¿cómo sería la prueba? Pues échame la epsilon. Si tú me das una epsilon mayor que 0, entonces yo te digo que la delta que te funciona es epsilon entre 3. ¿Por qué? Pues por lo que dije acá arriba, pero lo voy a escribir, ¿va? Porque podemos concluir que si la distancia de x a p es menor que delta, entonces, ¿qué pasa, no? Dices, pues yo quiero saber qué pasa con f de x menos f de p, ¿no? Pero yo por la parte de acá arribita, que puse acá arriba, yo sé que eso es igual a esto, ¿no? Entonces sustituyo y digo, pues esto es igualito
a 3 la distancia de x menos p, ¿no? O las cuentas de arriba. Pero yo tengo por hipótesis que x menos p es menor que delta, entonces yo puedo poner aquí un menor que y decir, pues este 3 lo conservo y el x menos p lo cambio por esta delta. Pero yo sé que delta es epsilon sobre 3, ¿no? Entonces tengo 3 y aquí tengo epsilon sobre 3, que es lo que vale delta, y entonces me queda el 3 se va con el 3 y me queda solo epsilon. Entonces, cuando tú me diste esta epsilon, yo te eché esta delta y, y entonces ya pude probar que si tu punto dista de P en menos que delta, sus imágenes distan en menos que epsilon. Y esa es la prueba formal de que la función es continua en P. Y si se fijan, como P fue cualquier número arbitrario, pues ya acabé, ¿no? Porque ya lo hice para todo P en los números reales. Sí, todo el mundo hasta aquí no ha perdido a nadie. Ahí vamos. Profe, Dime. la delta la definimos así arbitrariamente. No, fíjate que la definí con respecto a este número. O sea, fíjate, a ver, lo voy a decir rápidamente, ¿eh? Aquí yo quiero que esto sea más chiquito que delta, ¿no? Ese es mi objetivo, aquí lo dice. Yo quiero probar que este número es más chiquito que delta. Después de que hice las cuentas, llego a que este número es exactamente este número de acá, ¿no? Y entonces tú dices, yo quiero que esto sea menor que epsilon, ¿no? Esta cosa, ¿de qué depende? Pues el 3 no lo puedo cambiar, pero sí puedo decir cuánto es, o sea, pues yo tengo la libertad de escogerlo como yo quiera, la distancia de x menos p. Entonces digo, para que esto sea epsilon, para que me dé epsilon, yo necesito aquí que poner, pues necesito poner epsilon entre 3, ¿no? Que fue mi elección de delta aquí, porque si yo pongo epsilon entre 3, el 3 se va con el 3 y ya solo me queda la epsilon. No sé si eso se resuelve tu duda. Sí, profe, perfecto, gracias. Sí, o sea, esta epsilon sobre 3 la escogí porque ya hice estas cuentas, ¿eh? O sea, y entonces ya sé que es más o menos lo que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O no? Sí, está ¿Ahí bien, vamos? profe. Va. Y entonces uno cuando ve este ejemplo dice, pues ya acabé, ya probé que la función es continua en P, yo ya sé que dada la epsilon, ¿cómo tengo que escoger la delta? Y si se fijan, este ejemplo es un poco raro en el siguiente sentido. En el siguiente sentido, acabo yo de decirles y les especifiqué muchas veces que la delta pues dependía de la epsilon, pero en este ejemplo parece que la delta no depende de la epsilon. Digo, perdón que lo dije mal, lo voy a tratar de decir bien otra vez, perdonen ustedes. Yo les traté de decir en la página anterior que la elección de la delta dependía no solo de la epsilon, sino del punto en el que estabas parado. Y aquí, pues no parece que la elección de la delta dependa del punto, ¿no? Como que el punto queda ahí volando. Y entonces dices, lo que pasa en este ejemplo muy específico es que la delta en realidad no dependió del punto en donde estamos parados, ¿no? Y uno podría muy inocentemente preguntarse, ¿y será que siempre pasa eso, que la delta no depende de dónde estés parado? Pues la respuesta a esa pregunta que acabo de hacer es no, no siempre se puede hacer que la delta no dependa del punto donde estés parado. Este ejemplo sucedió así porque es muy fácil, ¿no? Y entonces nos gustaría ver un ejemplo en el que no sucediera lo que acabo de decir. No sé si ya lo dije muy enredado, jóvenes. Ustedes díganme si los estoy confundiendo, ¿eh? Y entonces eso nos lleva a nuestro ejemplo número 2, que tengo ya escrito en la siguiente página, pero que no quiero pasar hasta que me digan una cosa que les quiero preguntar. A ver, les acabo de preguntar, ¿cuál es la función más fácil que se les ocurre? Y contestaron constante. Y les dije, bueno, las constantes no me interesan mucho porque son muy fáciles. Y lo siguiente que me dijeron fue la identidad. Dije, sí, la identidad está chida, pero yo quiero algo un poquito más general y ya me dijeron una recta, ¿no? Y estamos en el ejemplo de la recta. Y entonces yo les preguntaría, en jerarquía de dificultad, ¿cuál sería la siguiente función que se les ocurriría? X al cuadrado.
Sí, creo que Max y Gael, los dos contestaron parábola, ¿no? X al cuadrado. Y entonces ese es nuestro siguiente ejemplo. Voy a pasarme a la siguiente hoja. Ejemplo 2. Considere usted la función de los reales en los reales, esta, g, le llamé ahora, y que la función sea x cuadrada, ¿no? Que es una parábola, acaban de decirme, es una función, de hecho, excesivamente fácil, ¿no? Es derivable, es todo lo que quieran, continua, bla, bla, bla. Pero supóngase que en su examen de cálculo 1 les preguntan que prueben que esta función es continua, ¿no? Y entonces, ¿qué haría uno si a alguien le preguntan, si me preguntan, ¿qué hago yo si me preguntan si la función es continua? Pues contesto que sí, y ya después de que conteste que sí, me van a decir, pues échame una prueba y entonces aquí está la prueba, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues ¿qué tengo que probar? Tengo que probar que la función es continua en cada punto del dominio, ¿no? Y entonces me tomo un punto del dominio, que fue lo primero que hice. Y aquí entre paréntesis rojo puse lo que hay que probar, pero supongo que ya todos nos sabemos la definición. Hay que probar que para toda epsilon existe una delta, de tal manera que si x dista de p menos que delta, entonces sus imágenes, la imagen de x dista de la imagen de p en menos que epsilon. Eso es lo que hay que probar. Y entonces otra vez, siguiendo la filosofía que les dije anteriormente, uno primero se echa unas cuentas y ya que ve las cuentas, ya que uno hace las cuentas, automáticamente ya sabe uno más o menos cómo escoger la delta, ¿no? Pues primero vamos con las cuentas, ¿no? Entonces acuérdense que lo que tenemos que acotar es esta parte, ¿no? El valor absoluto de g de x menos g de p. Y entonces voy a empezar haciendo eso, tratando de acotar o de poner en términos de ¿no? Para yo saber cómo escoger la delta. Entonces empiezo, ¿va? Entonces, pues me tomo el valor absoluto de g de x menos g de p. Aquí nada más estoy escribiendo qué significa eso, es el valor absoluto de x cuadrada menos p cuadrada, que son correspondientemente de x y g de p, ¿no? Y luego utilizo esto de que ustedes saben factorizar una diferencia de cuadrados para escribir lo de adentro del valor absoluto como x menos p por x más p, ¿no? Eso nada más es un truquito algebraico. Y luego digo, pues como el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos, esto lo puedo escribir como el valor absoluto de x menos p, x más p. Si se fijan, cuando yo llego a este punto, ya tengo x más p, pues que es el que, como que es el que necesitaba yo, ¿no? Porque ese es el que yo puedo más o menos acotar, ¿no? Y entonces el que me estorba es ¿no? Entonces tengo que decir qué onda con este. Bueno, a ver, sigamos. Sí, está bien, o sea, ya lo tengo, que es el que me interesaba, y entonces tengo que decir qué onda con este. Entonces me voy a concentrar en este segundo factor, ¿no? Y entonces digo, a ver, concentrémonos en este segundo factor por un momento, lo escribí aquí el segundo factor, y aquí otra vez voy a utilizar un truco algebraico para ponerlo de esta forma, ¿no? Digo, pues fíjate que este x más p no es otra cosa que x menos p más 2p, ¿no? Ya que cuando yo sumo estos dos, solo me queda el p, ¿no? Más p. Y entonces dices, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo esto porque fíjense que por la desigualdad del triángulo, que es lo que voy a usar aquí, el valor absoluto de esta suma es menor o igual que el valor absoluto del primer sumando, que fue lo que puse aquí, más el valor absoluto del segundo sumando. Por supuesto, aquí ya saqué el 2 del valor absoluto y espero que nadie se moleste y que sí vea claramente cómo pasé de este lado a este lado, ¿no? O sea, nomás separé con la desigualdad del triángulo, me quedó el valor absoluto de 2p como segundo sumando, saqué el 2 del valor absoluto para que no me estorbara ahí, ¿no? Y fíjense que ya aquí, pues tengo el que me interesaba, ¿no? El x menos p, más 2p y ¿no? Bueno, y ahora tengo que hacer alguna consideración. Acuérdense que cuando uno está checando que una función es continua, le interesan puntos que están cerquita de p, ¿no? Si los puntos que están muy lejanos de p, como que ya no le interesan mucho a uno, ¿no? Acuérdense que la idea es puntos cercanos a p van a dar a puntos cercanos en f de p. Entonces dices, pues si estás muy lejos de p, no me va a interesar mucho. Entonces, ¿qué les parece si de una vez hacemos la convención de que solo me voy a fijar en los puntos que están cerca de P, o sea que su distancia P es menor que 1, nada más para que hacer las cosas más fáciles? ¿Sí está bien o no?
Entonces digo, pues si x menos p es menor que 1, entonces este de aquí, puedo decir, pues eso es menor o igual que 1, porque estoy pensando que van a ser ya todos menores que 1, entonces cambio este por 1 y el otro lo dejo igualito. Y con esta convención ya logré cambiar este por algo que me interesa. Y entonces ahora sí, resumiendo, ya acabé de hacer todas las cuentas, fíjense. Digo, pues este que es el que me interesa, primero lo puse como estos, como el producto de estos dos factores, y después dije, pues este mejor lo cambio por este. Entonces, usando todo eso que acabo de decir, puedo concluir yo que x menos p, valor absoluto, por x más p, valor absoluto, es menor o igual, este lo dejé igualito, el primer factor, y el segundo factor lo estoy cambiando por este último que obtuve en el renglón anterior. ¿Sí ahí vamos todos o no? Y entonces, de aquí ya se ve quién tiene que ser epsilon. Ahorita lo digo, lo dije que ya lo escribí acá abajo y entonces lo voy a decir. ¿Quién tiene que ser delta? Dices, si epsilon es mayor que 0, yo me voy a tomar delta, el mínimo entre 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya puse yo aquí la restricción de que los puntos que me van a interesar son los que están cerca de P en menos que 1, ¿no? ¿Sí? Pues por eso pongo este 1. Y luego voy a poner este otro factor aquí, epsilon entre 1 más 2, el valor absoluto de P. ¿Por qué puse este? Porque acuérdense que yo voy a escoger mi delta, ¿no? Y cuando la delta es igual a esto, entonces me va a quedar de este lado, lo voy a poder suprimir y poner epsilon entre 1, ya lo estoy escribiendo feo. Lo voy a poder suprimir y poner epsilon entre 1 más el valor absoluto, 2, el valor absoluto de P, y esto se va a cancelar con y entonces voy a tener lo que quiero. Pero bueno, lo escribí aquí, mejor lo digo acá abajo, que se ve más claro, dices, bueno, ¿cómo hizo la elección de delta? Pues por las cuentas de allá arriba, lo que me conviene es tomarme esta delta, porque fíjense que si la distancia de x menos p es menor que la delta, entonces, cuando yo me fijo en esta diferencia, que ya dije que la puedo cambiar con un menor o igual por esta diferencia, lo puedo cambiar por delta, porque x menos p es menor que delta, ya lo cambié, lo dejo igual, y luego observo que delta es el mínimo entre 1 y entonces en particular es más chiquito que ¿no? Porque es más chiquito que entonces cambio delta por y si se fijan aquí ya el 1 más 2, el valor absoluto de P se va con y solo me queda epsilon, que era lo que yo quería. ¿Se entiende más o menos, jóvenes? ¿Sí o no? Díganme. Profe, ¿podría volver a explicar la última parte de las cuentas para elegir la epsilon? Ajá, fíjate lo que queremos decir, Voy a hacer aquí es que esta parte parece que les está confundiendo, entonces voy a hacer aquí un pequeño cuadrito y voy a hacer una explicación por acá, ¿va? ¿Entiendes las cuentas rosas, supongo? Es pregunta, Pues me tienes que contestar. ¿Sí ves las cuentas rosas o no? O sea, las cuentas rosas, sí, lo entiendo. ¿tienes algún problema? No tienes problemas con las cuentas rosas, No, ¿verdad? con lo que tengo problema es lo último. Ajá, va. Y entonces te digo, fíjate que lo que yo estoy haciendo es cambiar voy a circular ahorita, lo que yo quiero es el que yo quiero que sea menor que epsilon. Eso es lo que me pide en la definición. Y entonces dices, yo quiero cambiar quiero saber cómo le hago para que sea más chiquito que epsilon. Ese es mi objetivo. Ese es el objetivo al que tengo que llegar. Después de hacer las cuentas, yo digo, ya sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque dices, fíjate que tú este de aquí, que voy a circular otra vez, lo puedo cambiar. En realidad es son el mismo, pues, porque aquí lo dice, son el mismo. Dices, pues lo cambio por que es más manejable. ¿Por qué es más manejable? Porque fíjate que aquí yo tengo el valor absoluto de x menos p, y yo lo puedo manipular, factor,
como yo quiera, porque yo soy el que doy la delta, ¿no? Y entonces ahora sí, vamos al rectangulito verde. Fíjate que el primer factor yo lo puedo manipular como yo quiera, o sea, yo lo puedo hacer tan chiquito como yo quiera. ¿Qué tan chiquito lo tengo que hacer? Pues fíjate que a mí lo que me interesa es llegar a épsilon, ¿no? Ese es mi objetivo, llegar a épsilon. Y entonces dices, ¿cómo hago yo para que esto sea, para que lo verde, el cuadro verde sea épsilon? Pues dices, pues lo tengo que poner, yo tengo control sobre x menos p, sobre eso tengo control. Yo te digo, ¿qué tal si tú haces que x menos p sea, lo voy a poner con verde, sea épsilon entre 1 más 2 entre el valor absoluto de p? ¿Sí? Si tú haces que este primer factor sea eso, cuando tú lo multipliques por el segundo factor que se llama 1 más 2 veces el valor absoluto de p, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar la épsilon, ¿no? Porque este se va con este. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Tú dime. Entonces, por eso es que yo escogí esta épsilon igual a esto, para que cuando yo hiciera esta operación, exactamente las... Sí, sí, lo entendí. Uno entre dos a la vez. ¿Sí me explicó o no? Más o menos. Acuérdate, tú tienes la libertad de escoger el x menos p, bueno, con valor absoluto, como tú quieras. O sea, tú lo puedes hacer tan chiquito como tú quieras. Porque tú eres el que das la delta, perdón. Tú eres el que da la delta. Entonces yo digo, pues ¿qué tan chiquito lo tengo que hacer? Pues ya nada más lo tengo que hacer tan chiquito como épsilon entre 1 más 2 a la p. Es una cosa como de... Es que, bueno, no quiero meterme mucho a esto porque esto es de cálculo 1, es de continuidad. Estoy tratando de decirte cómo pruebas funciones continuas. No sé si ya respondí tu pregunta o tengo que decir algo más. Tú dime. Sí, ya lo entendí, profe, gracias. Ok, va. Y entonces por eso escogí la delta aquí, ¿no? Y entonces, a ver, ahora sí, la cosa importante de este ejemplo es que fíjense que, bueno, ya acabé, ya probé, o sea, aquí se terminaría la prueba de que la función es continua, ¿no? Porque me agarré un punto cualquiera y ya demostré que si tú me das una épsilon, yo te puedo dar esta delta que me asegura que siempre que esta distancia sea menor que delta, la distancia de las imágenes es menor que épsilon. Yo ya acabé mi demostración. Y entonces, note usted que en este caso la delta está dada por este numerito, ¿no? Por esta expresión fea, digamos, que tenemos aquí escrita. Y fíjese usted que en este caso la delta sí depende del punto, ¿no? O sea, lo que escribí ahí es, piensa que P es muy grande, o sea, no sé qué número te gusta grande, 5 millones. Si P es muy grande, 5 millones, cuando tú haces este denominador, pues vas a tener un número muy grande, ¿no? Va a ser como 10 millones 1. Y entonces, aunque la épsilon, quién sabe qué tan grande o chiquita sea, este denominador va a ser muy grande. Y entonces, cuando divides un número por una cosa muy grande, te da un número muy chiquito, ¿no? Entonces, lo único que quiero que te convenzas en este momento es que si P es muy grande, parece ser que la delta va a tener que ser muy chiquita, ¿no? Para que funcione todo lo de arriba. ¿Sí me explico o no? O sea, cuando, no sé, pongamos dos ejemplos. Si P es 0, pues el denominador te queda 1, ¿no? Y entonces delta es igual a épsilon. Pero si P, como dijimos hace rato, es 5 millones, el denominador ya es 10 millones más 1. Y entonces ya queda algo muy, muy chiquito. Y entonces parece ser que si el P es muy grande, la delta va a tener que ser muy pequeña para que funcione. ¿Sí está bien o no? Y entonces, lo único que quiero que te quedes de este ejemplo son dos observaciones. La primera es que la delta sí depende de la épsilon en este ejemplo, ¿no? Sí depende de la épsilon. Y seguramente va a cambiar. No va a ser la misma cuando P sea 0 que cuando P sea 10 millones. ¿Sí me expliqué? ¿Sí más o menos agarran la onda o no, jóvenes? Díganme algo, Sí. lo que sea. Ya. Sí, ahí vamos. Y entonces,
pues dices, chale, pues está, o sea, a ver, vamos a tratar de recordar qué era lo que queríamos decir. Suena a que pues, va a estar difícil hacer que la delta no dependa del punto donde estés parado, ¿no? Porque para funciones tan sencillas como x cuadrada, ya se ve que la delta sí depende de donde estás parado, ¿no? No solo depende de la épsilon, depende también de donde estás parado. Ya les dije, en 0 seguramente la delta no va a ser tan chiquita, en 10 millones seguramente la delta se va a hacer bien chiquitita. Está más o menos claro. Y uno más o menos ve eso en el dibujo, no sé si lo vean. Aquí yo dibujé la gráfica de x cuadrada. Y ahorita digo una representación gráfica de la continuidad uniforme, pero quiero antes decir un par de cosas. Entonces, a ver, vamos a tratar de hacer un resumen de qué es lo que queremos y por qué estamos haciendo estos ejemplos, ¿va? Habíamos dicho desde el principio que parece ser que en la continuidad te echan una épsilon y para probar que una función es continua, tú tienes que dar la delta, ¿no? Y dijimos desde el principio que la delta va a depender no solo de la épsilon primera que te dieron, sino también de dónde estés parado, ¿no? Y este ejemplo, pues, según yo, ejemplifica perfectamente lo que está pasando, ¿no? Si te mueves del punto, pues la delta seguramente va a cambiar. En este caso, entre más grande seas, la delta se va a hacer más chiquita, ¿no? Para que pueda funcionar con la épsilon. Y entonces, esa es como la primera observación importante. Ahora, nosotros queríamos hablar de continuidad uniforme. Y continuidad uniforme habíamos dicho que, así muy vagamente habíamos dicho que lo que queremos hacer es tener una delta que funcione para todos los puntos del dominio. Y pues todos los puntos del dominio, que no, o sea, que la delta no dependa de los puntos del dominio, que nomás dependa de la épsilon que te echaron al principio. Y pues ahorita ya que vimos dos ejemplos, puedes decir, chale, pues eso va a sonar bien rete difícil, ¿no? Porque va a sonar rete difícil porque funciones tan fáciles como x cuadrada, pues ya no cumplen. Pues está como difícil hacer que la épsilon no dependa de la delta, ¿no? Y bueno, pues ¿qué queremos? Pues, a ver, hay dos cosas que quiero que tengan muy en mente. Pues la primera cosa que queremos tener en mente es que, ¿por qué se hace tan difícil este ejemplo? Pues porque estamos considerando un dominio muy grande, ¿no? O sea, todo, tú quieres que funcione para todos los números reales, pues eso está como muy, o sea, tienes demasiadas expectativas si quieres hacerlo para todos los números reales. ¿Qué tal si lo puedes hacer para un conjunto más chiquito? Eso podría ser una solución al problema, ¿no? ¿O qué tal si te fijas en funciones que no sean tan mal portadas como la x cuadrada? Pero tú dices, bueno, la x cuadrada mal portada sí es una de las funciones más bonitas que existen en el mundo, ¿no? Pero bueno, no sé si ahí vamos agarrando la idea, jóvenes. ¿Se entiende más o menos la idea o no? Ustedes díganme. Antes de pasar a la... Todavía no he dicho la definición formal de qué significa que una función sea uniformemente continua, ¿eh? Y no sé si me vaya a alcanzar el tiempo para decirlo, solo estoy aventando ideas así muy vagas, ¿ok? Y entonces, a ver, otra cosa que quiero decir antes de pasar a la definición de continuidad uniforme es que ser uniformemente continua se puede ver también en un dibujito. Y quiero, bueno, mi mente, la mía, es muy gráfica. Y bueno, habrá gente que no tenga una mente gráfica y que me diga, bueno, eso, ¿para qué? Pero quiero darles una idea gráfica de qué significa la continuidad uniforme, que en términos de unos cuadritos que voy a dibujar, que ya dibujé y que ahorita voy a mover, ¿va? Esto de que la delta depende de la épsilon se puede ver en el dibujo de la siguiente manera. Fíjense que, a ver, lo voy a tratar de decir gráficamente y ustedes me van diciendo si se entiende la idea o no. Yo puedo agarrar el monito y ponerlo, por ejemplo, en el 0. Y estoy pensando, antes de ponerlo en el 0, perdonen ustedes, estoy pensando que esta va a ser como mi épsilon, esta es como mi épsilon, y esta va a ser la delta que yo voy a proponer para la continuidad, ¿no? Y entonces dices, fíjate, si yo
me agarro este cuadrito otra vez y lo pongo en el 0, la epsilon que di funciona perfectamente, porque fíjense que si yo me fijo en cosas que estén cerquitas en la delta que propuse, que es la parte de abajo del rectángulo, las imágenes no se salen, o sea, no distan más que epsilon. Eso de no distan más que epsilon, fíjense que se puede decir en términos del cuadrito es lo siguiente. Si la gráfica de la función no se sale por la tapa de arriba y por la tapa de abajo, solo se sale por los laterales, entonces esa delta sí funciona para mi epsilon, ¿no? O sea, porque dices, pues todas las imágenes están atrapadas entre la tapa de arriba y la tapa de abajo. Si la función se empieza a salir de la tapa de arriba y la tapa de abajo, entonces esa delta ya no va a funcionar. A ver, lo voy a tratar de decir gráficamente. Fíjense, si se paran aquí en el 0, pues el cuadrito funciona perfectamente, ¿no? O sea, la función no se sale por arriba y por abajo, entonces los puntos cercanos al 0, pues no se salen. Pero fíjense que si se paran aquí un poquito más arriba, ya empiezan a tener problemas. Bueno, ahí todavía funciona porque todavía no se empieza a salir, pero entre más se van moviendo hacia arriba, la gráfica se empieza a salir por arriba y por abajo. Eso significa, fíjense, gráficamente eso significa que, fíjense, este punto, porque ya se salió, está cercano del punto que me interesa en menos que delta, la delta que propuse, pero sus imágenes ya no están cerca, porque la imagen de pues ya sobrepasó la épsilon. ¿Sí está bien o no? Entonces, este cuadrito me dice que la épsilon que funcionaba para el 0, ay, ching, ya no se va a poder mover, qué triste. La épsilon que funcionaba para el 0 ya no funciona para el 1, para el 2, por ejemplo, en este caso. Y aquí ya se me perdió mi punto, pero la epsilon que funcionaba para el 0 ya no va a funcionar para el 2 o para el 4, porque la función ya se está saliendo mucho de ese rectangulito. Bueno, no sé si quedó claro eso del rectangulito, ahí ustedes díganme. Pero entonces, a ver, pues yo creo que deberíamos para irnos, para terminar esta clase, deberíamos de definir qué significa que una función sea uniformemente continua, ¿no? Y entonces voy a ponerlo en esta página y entonces decimos, a ver, Uriel, dinos, tú nos puedes interrumpir, ¿eh? Gracias, profe. Es que tenía una duda que si podía repetir lo del rectangulito, porque lo único que no entendí es que cómo es que ya la gráfica para un punto del dominio, el 4, por ejemplo, ya se salía de la delta. Ahorita te lo vuelvo a decir rápidamente, ¿va? Espérame un segundo, recupero mi rectangulito. Aquí se supone que hay un punto en medio, ¿eh? Entonces déjamelo pintarlo otra vez, nada más por términos del dibujo. A ver, había un punto en medio del rectangulito. A ver, te lo voy a decir gráficamente y ahorita me dices, ¿no? Esta es la epsilon que dieron. De hecho, en realidad esa no es la epsilon que me dieron. La mitad del rectángulo es la epsilon que me dieron. Acuérdate que cada vez que te dan una epsilon, tú consideras el intervalo de radio epsilon alrededor de la imagen, ¿no? ¿Sí está bien o no? Entonces, a ver, la primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Si tengo un punto aquí y un punto acá, arriba, ¿cuánto distan estos dos? Epsilon más un numerito. Más que epsilon, eso es lo que quiero que me contestes. ¿Sí está bien o no? ¿Sí? Sí. Más que epsilon. ¿Sí? Ahí vamos o no. Entonces, fíjate que lo que yo voy a hacer en este cuadrito es lo voy a poner en la imagen del punto que me interesa. Entonces yo te digo, mira, fíjate, este cuadrito ponlo, ay, ching, me llevé toda la epsilon. Espérame un segundo, déjalo hago bien. Este cuadrito ponlo en el 2, por ejemplo, ¿no? Ya lo pusiste en el 2. Bueno, no está en el 2, está como en el 1.5, pero ahí está chido. Bueno, pongámoslo en el 2, no sé dónde está el 2. La imagen del 2 es 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, por ahí estaría en el 2, creo. Este punto ponlo en 2. Ahora, yo te pregunto, ¿qué onda con cuánto distan este punto y este punto?
en vertical, o sea, nada más fíjate en sus verticales, o sea, como proyectar para acá y proyectar para acá, que sería la línea que hay entre este punto y este. ¿Cómo están estos dos? Este más y que este. Más que épsilon, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces yo te digo, bueno, pero este de aquí viene de alguien, ¿no? Este de aquí que ya visto más que épsilon viene de alguien, que está cerquita del 2, no sé si lo veas. Y entonces yo Sí, te sí, sí. digo, pues entonces, ¿cuál es la conclusión? Este punto está cerquita del 2, ¿sí? Pero su imagen ya está fuera, ya está muy lejos, ya se salió del cuadrito. Fíjate que eso no pasa cuando yo pongo el cuadrito en el 0, ¿eh? Cuando tú pones el cuadrito, ay, chinga, se me volvió a ir otra vez todo. Cuando tú pones el cuadrito en el 0, este, fíjate que no hay puntos que se salgan por arriba ni por abajo. No sé si me estoy explicando, tú dime, ¿sí o Sí. no? Entonces, lo que estoy diciendo es que aquí, puntos cercanos, siempre y cuando esté cerca, como ya había yo dicho antes, que delta es como la base del cuadrado y épsilon es como la altura, ¿no? Base, altura. Entonces, aquí hay puntos cercanos, no sobrepasan la épsilon. Pero cuando te mueves por acá, puntos cercanos ya sobrepasan la épsilon. No sé si me estoy explicando. Tú dime. Ya. Sí, sí, sí. Sí, esa es como la idea del cuadrito, o sea, tú dices, pues cuando ya te sales por arriba, es que hay puntos que distan menos que delta del centro, pues, pero que ya sus imágenes distan mucho porque ya se salieron del cuadrito, ¿no? Sí, no sé si me estoy explicando, o sea, la distancia vertical aquí ya es muy grande, aunque la distancia horizontal es pequeñita, no sé si me estoy explicando. O sea, cuando tú te fijas en este cuadrado, y entonces eso significa que la delta que servía para 0, porque ya cuando pones el cuadrito acá, la delta que servía para 0 ya no te sirve para 2. Y seguramente si te vas más para arriba, para 3, para 4, ya no te sigue sirviendo. Sí, no sé si me explico. Sí, Ahora, gracias. la continuidad uniforme, en términos del dibujo, lo que va a decir es que el mismo cuadrito te debe servir para todos los puntos. Ahorita voy a hacer un dibujo, pero a lo mejor yo creo que lo que es más conveniente en este momento es definir qué significa ser continuo uniformemente, ¿no? Entonces, a ver, ponemos definición. Voy a poner lo que significa. Entonces, primero empiezas con una función que va de un dominio, que es un subconjunto de los números reales, a los reales, ¿no? Y entonces decimos que f es uniformemente continua, uniformemente continua, si para toda épsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, de tal manera que si tú te tomas dos puntos, ay, ching, se me olvidó poner eso, si tú te tomas x y y en el dominio de la función, por supuesto, tiene que estar en el dominio de la función, que distan menos que delta, entonces tú puedes concluir que la distancia entre sus imágenes es menor que épsilon. Y entonces voy a poner un dibujito. Si uno quisiera hacer un dibujito de esta situación, ¿qué diría? Fíjate que es un poco distinto. Voy a poner aquí la función, una función cualquiera. Es un poco distinto. Ay, ching, perdón, ustedes lo hice mal. Voy a poner una función ahí cualquiera. Fíjense que es un poco distinto de lo que dijimos acá, al principio. Aquí ya no estoy hablando de ser continua en P, si se fijan. Ya no, el P desapareció de la definición de la continuidad. Ahora me estoy diciendo, F es uniformemente continua si para toda épsilon yo puedo encontrar una delta de tal manera que si X y Y distan en menos que delta, entonces sus imágenes distan en menos que épsilon. Bueno, siempre y cuando estén en el dominio, por supuesto, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿y la P qué le pasó? Pues lo que pasa es que la P ya puede ser cualquier cosa. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es, ser uniformemente continua es que si tú te agarras dos puntos acá en el dominio suficientemente cerca, digamos estos,
ya vas a poder asegurar, bueno, ¿qué tan cerca? Pues depende de la epsilon, sí va a depender de la epsilon, pero va a haber una delta que va a funcionar para todos los puntos, ¿no? Entonces tú dices, pues échame una epsilon, no sé cómo, qué tan grande sea la epsilon. Voy a ponerlo en términos del cuadrito. Suponte que esta es tu epsilon, ¿no? Que la mitad de este cuadrito es tu epsilon. Y yo te digo, pues yo creo que para esta función así de fácil, una delta así como un cuadrado o dos, de hecho, va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque yo digo delta, que delta sea esta de este lado, que esa sea mi delta. Si yo te aseguro que si tú te tomas dos números más que distan en menos que delta, seguro sus imágenes distan en menos que epsilon. Y lo puedes checar gráficamente, como lo hicimos hace rato. Dices, a ver, pues pon tu cuadrito aquí. Estos dos distan en menos que delta. Pues sí, a ver, fíjate en sus imágenes. Pues ponlo en el lugar correspondiente y dices, pues sí, la gráfica no se sale ni por arriba ni por abajo. Entonces, pues esa delta sí va a funcionar. De hecho, en términos del dibujo, es que si tú barres toda la figura, toda la función con este cuadrado, sí vas a saber siempre que la función no se sale ni por arriba ni por abajo, ¿no? Siempre se sale por laterales del cuadrado. Cosa que no pasa en x cuadrada, ¿no? Ya argumentamos que cuando vas moviendo este cuadrado, empiezas bien, pero después ya no estás tan bien cuando estás acá. ¿Se entiende, jóvenes, o no? Más o menos. Este, Desapareció, ¿cómo se llama? La P de mi definición. Ya nada más me preocupo por dos puntos que están cercanos. Fíjense, la misma delta sirve para todos los puntos del dominio, ¿no? O sea, aquí no habla de ningún punto en particular. X y Y solo son dos puntos en el dominio que distan poquito, y entonces sus imágenes distan poquito. A ver, antes de irnos, quiero que me digan dos cosas. Quiero que me digan dos cosas que quisiera yo que me dijeran. Estoy tratando de regresar, ya regresé, creo. ¿Cómo ven esta definición? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Cómo la ven? Me parece que se entiende. Ok, va. Pero, profe, yo tengo una duda. Entonces, Dime. ya no, o sea, ya no hablamos de un P en específico, ¿no? O sea, ya no decimos que es uniformemente continuo en P. Decimos ya No, de directamente hecho, que es ya nomás dices uniformemente continuo. El P, ya no hay P. O sea, si te fijas, esa es en la todo el diferencia intervalo, entre... ¿no? Ajá. De hecho, la diferencia es que ya no hay P. Y de hecho, aquí ya te estás fijando en puntos del dominio, ¿eh? O sea, cualesquiera. ¿Quiénes son X y Y? Los que tú quieras. Si te fijas en la anterior definición, me voy a regresar tantito, había un punto P y un punto X, ¿no? Y el P estaba fijo y el X era como el que se movía, ¿no? Tenía que estar cerquita, cerca de P. Aquí ya no hablas de un punto P fijo, aquí ya nomás hablas de dos puntos cerca en el dominio. Y eso es todo lo que te interesa. ¿Sí? Profesor, Dime. entonces complementando la idea de mi compañero, o sea, continuidad normal se trata cuando son puntos, o sea, hablas de una manera local y continuidad uniforme ya es global, ¿no? Más o menos. Exacto, de hecho, ese es el nombre que usan los matemáticos, ¿verdad? O sea, dicen que la continuidad es una propiedad local porque está puntualizada, o sea, está parada en un punto, y la continuidad uniforme es una propiedad global que no depende de dónde estés parado, ¿no? Así dicen los matemáticos. Esta es puntual y la otra es global. Sí. Pero yo quisiera que observáramos un par de cosas y que a ver si de veras son tan claras como yo lo pienso. Ser uniformemente continua implica continua. No sé si todo el mundo lo vea. Díganme, ¿se ve o no se ve? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí se ve? ¿Por qué? A ver, dinos, Edgar, ¿por qué? Bueno, profe, yo lo que entendí, pues fue que, este,
estamos tomando que para las epsilon y, bueno, para algunas epsilon y algunas deltas, puede que no se cumpla para la función, ¿no? Bueno, como que no queda, Ya lo dijiste muy raro, bueno, pero digamos que, solo muy raro, ¿eh? ok, sí. Pero bueno, lo que entendí Es- fue que hay funciones que no son uniformemente continuas, ¿no? Digamos que ese cuadrito, No, pero fíjate que lo que estoy preguntando es si toda función uniformemente continua es continua. Creo que tú lo estás pensando al revés. Creo, ¿eh? Pero tú dime. Bueno, ya se nos acabó la clase, entonces nada más voy a decir un par de cosas para que se vayan a pensarlas a su casa. ¿Va? Yo digo que todas las funciones uniformemente continuas son continuas y que el regreso no es cierto. Y pues ahí piénsenlo y con eso empezamos mañana, ¿no? Cuídense, jóvenes. Nos vemos mañana, ahora sí a las 2. Voy a Gracias. dejar de grabar. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, que les vaya bien. Profe, la clase grabada